Vamos a comenzar esta predicación con una especie de comentario. Clase es mucho decir, voy a decir comentario de política. Y ya sé que se empezaron a incomodar todos, pero tranquilos, vamos a salir bien de esto. No sé si estás familiarizado, me imagino que sí, con los diferentes sistemas políticos y también tenemos sistemas económicos. Cada país de repente es una mezcla de su sistema político, de cómo distribuye el poder, y de su sistema económico, de cómo maneja las finanzas en la nación. Y quiero que solamente pienses en tres, que son los que tal vez tenemos más cercanos y que tenemos más conciencia de esto. Y es el modelo democrático o liberal democrático que tenemos en México. Y tenemos también el modelo estatista centralizado como Cuba o Rusia. Y también tenemos el gobierno que es una monarquía. Ahora, es interesante porque todos estos tipos de gobierno en papel, en idea, en hipótesis, suenan muy bien. Cualquiera que leas, si realmente es como dice la idea del sistema, estaría interesante. Por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos libertad individual, autonomía total para decidir tu propio destino y crear sin restricciones externas. Tenemos meritocracia pura. El éxito depende exclusivamente del talento y el esfuerzo. El ascenso social está abierto a cualquiera. Y ya te estás empezando a incomodar porque dices, no es tan así, ¿no? El gobernante es un empleado temporal. El voto es la herramienta definitiva de control y rendición de cuentas. En papel suena bien, ¿cierto? Decimos, bueno fuera que así fuera. Progreso por competencia. La rivalidad del mercado fuerza la mejora continua, generando tecnología superior y bienestar material. Si tú leyeras y te garantizaran que así es, estaría interesante. Ahora mira el modelo estatista, por ejemplo, el modelo que tienen en Cuba. Ellos tienen algo que la idea es el bienestar universal. El Estado garantiza la cobertura de todas las necesidades básicas, eliminando la pobreza extrema y la desigualdad. Suena bien, ¿no? Pero sabemos que no es así. Un liderazgo firme elimina el caos político partidista y blinda la identidad nacional frente a influencias externas. Se escucha bien, pero no es así. Puedes pensar tal vez en el modelo absolutista monárquico, que por ejemplo en Arabia Saudita así se maneja. La sociedad se rige por leyes divinas inmutables, ofreciendo una guía moral clara y superior a la política humana. El monarca actúa como un protector que distribuye la riqueza nacional generosamente, libre de presiones electorales. Hay unidad religiosa y la ausencia de partidos elimina la polarización social, garantizando paz interna y seguridad. Si te pones a leer las cosas buenas de todos estos modelos, en papel funcionan bien. La realidad es que todos estos modelos económicos van a funcionar bien o mal dependiendo de quienes ejecutan este modelo. Finalmente, todo se resume a la maldad y al deseo del hombre de anhelar poder y de querer poder. Y pensando en estos modelos, posiblemente podrías decir qué bueno que estoy en México, me gusta más. O podrías decir qué mal que estoy en México, ¿no? Tal vez en otro lugar me iría mejor. Dependiendo de tu trasfondo o de tu experiencia, de lo que hayas vivido en otros sistemas de gobierno, podrías evaluar lo que es mejor para ti. Pero por lo general, todos los sistemas de gobierno tienen carencias debido a que son ejecutados por seres humanos pecadores, ambiciosos y con hambre de poder. Y tanto tú como yo, estoy seguro que no deseamos sujetarnos a estos sistemas. Tanto tú como yo creo que nos duele cuando voluntariamente pagas tus impuestos al SAT o cuando ves cómo te lo cobraron a lo chino, como decimos, ¿verdad? Es decir, no nos gusta sujetarnos a un gobierno, porque sabemos que quien está ejerciendo esa autoridad no es realmente íntegro. Curiosamente, la mayoría de las campañas políticas nos hacen creer, nos llevan a creer que la persona que está al frente de esa campaña política es una persona incorruptible, como decía nuestro actual gobernador. Pero también uno de nuestros presidentes, cuando hizo su campaña, él decía, tengo las manos
limpias. Es decir, las personas que ejercen autoridad de alguna u otra forma están pidiendo que sus votantes y que las personas que creen en ellos para darles ese puesto crean que son moralmente adecuados para la labor. Pero si te soy sincero, el gobierno que más me causa estrés es el gobierno monárquico, donde todo le pertenece a un hombre, todo lo que tengo le pertenece a ese rey, y ese rey decide lo que hace con todo lo que tengo. Ese gobierno monárquico absoluto a mí es el que me da un poquito más de miedo. Y como decimos, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿cierto? Y decimos, no, estamos mejor aquí en México donde todo el poder está distribuido, se andan peleando, hacemos transiciones, no vamos a ningún lado porque deciden unos esto y a los 6 años cambiamos el rumbo del barco. Porque me da un poquito de estrés pensar en que alguien es dueño de todo. La única manera en la que una monarquía absoluta sea realmente eficaz y buena es si quien el que ejerce la autoridad de ese gobierno es plenamente bueno. Si esa monarquía tiene como rey a alguien que es verdaderamente bueno y tiene autoridad y poder y riqueza, ahí sí me gustaría estar. Porque ahí depende de que yo confíe plenamente en ese rey. Y la monarquía a la que estamos invitados, por eso le llamamos el reino de Dios. Lo que quiero demostrarte en este texto que vamos a ver a continuación, en este salmo, es que el salmista nos está llevando a observar a nuestro rey, la autoridad de nuestro rey, por sobre todas las naciones. Alguien que tiene autoridad sobre todas las naciones, sobre todos los reinos, no importa si sean capitalistas o comunistas, si son con un poder económico muy fuerte o muy débil. Este rey es dueño y se le ha heredado todas las naciones. Y el Salmo termina diciendo una declaración que es la que queremos demostrar. Cuán bienaventurados son los que se refugian en la autoridad del rey. No estamos a gusto sujetándonos bajo autoridad. Lo hacemos obviamente porque tenemos que hacerlo. Pero seamos sinceros, no respetamos la autoridad con gusto. Pero este texto va a terminar diciendo que hay una autoridad que nos hace sentir dichosos. Que vivir bajo la autoridad del rey nos hace sentir dichosos y bendecidos. Y quisiera que fuéramos a través de 3 preguntas en este salmo. La primera es, ¿por qué nos resistimos tanto al reino de Dios? Y mire lo que dice el salmista en la primera sección. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas? Una de las cosas que me gustaba ver en televisión de niño eran estos trucos de magia donde a una persona, a un escapista, lo ponían con una camisa de fuerza, le ponían, 20 candados, lo aventaban a un contenedor y luego empezaba un chorro de agua a salir de ahí y él tenía que desamarrar los candados, encontrar una llave para abrir este candado, que abre otro candado y luego abrir la puerta y salir del contenedor Obviamente de niño me emocionaba y me estresaba al ver a la gente que estaba tratando de quitarse todo lo que tenía. Al final lo tapaban y lo destapaban y ya no estaba. Y finalmente lograba salir del estanque de agua. Obviamente sabemos que es un truco, pero la ansiedad que causaba ver a esa persona tratando de zafarse, yo recuerdo que de niño yo me estresaba, pero me gustaba ver esos actos de magia. El salmista en esta sección está usando una imagen similar. Nos ayuda a ver que para los reinos humanos, la autoridad de Dios se siente como una camisa de fuerza. Estos reyes están tratando desesperadamente de quitársela. Y el salmista está preguntando, ¿por qué se sublevan? ¿Por qué se levantan en contra del rey? ¿Por qué es como si dijeran, quiten sus cuerdas de nosotros, quiten sus cadenas de nosotros? El salmista está preguntando, ¿por qué hacen eso? Si podemos pensar como en la historia de Israel, podemos pensar en algunos que hicieron esto. El faraón, por ejemplo, que a pesar de que Dios le demostró una y otra vez su grandeza y le llamó a ser obediente para dejar salir a su pueblo, Faraón endureció su corazón y dijo que no. Él fue uno, de hecho, de los que tramaron cosas vanas contra el pueblo de Dios, incluso tratando de matar a todos los niños que estaban naciendo, incluido obviamente a Moisés, que iba a ser el libertador de ahí.
Pero Dios salvó a su pueblo y aunque ellos tramaron cosas contra su pueblo, Dios los libertó de esa esclavitud. Pero el rey, el faraón, se resistió a la autoridad de Dios. El propio pueblo de Israel, si tú y yo podemos ver la historia de los reyes de Israel, te vas a dar cuenta rápidamente que después de que el reino fue dividido, comenzó a haber reyes buenos y reyes malos. Cuando los reyes malos se alejaban de la ley de Dios, se alejaban de la palabra del Señor, comenzaban a ser gobernados por otros reyes. Y Dios siempre estuvo con esos reyes dando la promesa de que un hijo de David algún día iba a restaurar todas las cosas. Pero el hecho de que en el año 605 antes de Cristo todo el pueblo de Judá fuera invadido por el rey Nabucodonosor, algunos fueron a Egipto, algunos se quedaron ahí y murieron y otros fueron esclavizados en Babilonia, nos hace ver que estos pueblos, que estas personas se levantaron en contra de su rey y no quisieron estar bajo la autoridad de Dios. Ahora, esto es algo muy natural de nosotros los humanos. Debes de saber algo, toda autoridad en la tierra, de alguna u otra forma ha sido delegada por Dios. ¿Te acuerdas de lo que dice Génesis 1:26? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra en la tierra. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Parte de la imagen que Dios puso en nosotros es la capacidad de tener dominio y autoridad y poder sobre cosas. Tú y yo tenemos autoridad sobre cosas. Tú tienes posiblemente autoridad en tu trabajo para hacer algunas cosas o para mandar a algunas personas. Los que somos padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Los que somos esposos tenemos y ejercemos autoridad sobre nuestras esposas. Las esposas ejercen autoridad también sobre los hijos. Y toda autoridad que existe en este mundo algún día va a ser juzgada por Dios y por Cristo. La forma en la que usamos esta autoridad será una de las pruebas principales en el juicio final. ¿Y de dónde viene este problema con la autoridad? Bueno, vamos a Génesis nuevamente. La raíz es querer ser como Dios. Por naturaleza, ya lo dijimos, no nos gusta estar bajo autoridad. Y en el Edén, Adán y Eva, cuando Dios les dio la instrucción, no coman de este árbol, de este fruto, de este árbol, porque ciertamente morirán. Satanás, recuerdas, les dijo, no morirán. Dios sabe que cuando de él coman, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La idea teológica que hay detrás de este suceso en el Edén es sencillamente que Satanás está tentando a Adán y a Eva para decirles, si ustedes comen de ese árbol, lo que va a pasar es que ustedes van a tener la capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal. Si ustedes siguen sin comer de ese árbol, le están dejando esa autoridad a Dios, quien les está diciendo lo que está bien y lo que está mal. Y esa acción es una acción repetida en toda la humanidad, en todo tiempo y en todo momento, incluso ahora. Tú misma, normalmente luchas con reconocer la autoridad de Dios sobre tu vida porque quieres reconstruir el bien y el mal y decir, yo sé lo que está bien y lo que está mal. No ocupo de Dios, no ocupo de una autoridad que me diga lo que está bien y lo que está mal. Y para empezar, esa es una idea muy absurda y muy finita y que no tiene mucha lógica. Una vez recuerdo que en un trabajo donde estaba, se dio la plática de la religión y uno de los que estaban bajo mi autoridad me empezó a bullear. Entonces no estaba tan bajo la autoridad. Y él comenzó a decir, Josué, pero es que ¿por qué tú no haces ciertas cosas solamente porque crees que es malo y crees que es malo porque Dios dice que es malo? Y yo le dije a él, ¿y tú cómo defines el bien y el mal? ¿Quién te dice lo que está bien y lo que está mal? Y me dice, no, pues es que, yo hago cosas buenas, pero no porque Dios dice que sean buenas o porque me hayan dicho, o no hago cosas que creo que son malas, no porque me digan que son malas. Le dije, ¿cómo defines lo que está bien y lo que está mal entonces? Y él dice, pues lo que yo pienso y lo que yo creo. Le dije, campeón, naciste en 1995. Y tú me estás diciendo que estás redefiniendo lo que está bien y lo que está mal. Y te burlas de mí
de que creo en la palabra de Dios que ha trascendido a la historia y que ha mantenido un pueblo santo y cuidado, se me hace que el bullying es para el otro lado, campeón. Hermanos, el ser humano, curiosamente, en la autoridad que le ha delegado, siempre estamos tratando de redefinir lo que está bien y lo que está mal. El ser humano siempre está diciendo, yo soy quien decide las reglas. Pero en cambio, el machismo nos ha hecho a los hombres aceptar que las reglas sociales son correctas al desvalorizar a la mujer. Pensamos que el machismo es una buena idea. Pero en el ejercicio de tu autoridad como hombre, el machismo no es buena idea. Por otro lado, el feminismo moderno, la idea de empoderarse, tampoco es buena idea. Porque en el Edén dice, ya no serán dos, sino una sola carne. La idea del compañerismo, por lógica, nadie puede solo, ni sola. Es una idea absurda. Piensa en el tema del aborto. Bajo la premisa que es mi cuerpo y mi decisión, se nos olvida, número uno, que el bebé es otra persona. No es su cuerpo, es el bebé del otro cuerpo. Pero la mujer tiene autoridad, tiene poder sobre ese otro cuerpo. Y en esa autoridad, ella está decidiendo si ese niño vive o muere. Y te aseguro que ante eso van a rendir cuentas ante Dios. Porque toda autoridad ha sido delegada por Dios. Y la autoridad que Dios nos ha delegado es para bendecir, para cuidar y para proteger. No para abusar y no para matar. Pero date cuenta cómo toda nuestra sociedad, y tú y yo, estamos en un concepto donde yo quiero ser el rey. Yo soy el que quiere decidir lo que está bien y lo que está mal. Somos por naturaleza igual que Adán y Eva. Deseamos quitarnos la autoridad de Dios de encima. Queremos ser libres, entre comillas. Pero tarde o temprano te vas a dar cuenta de que en el camino que eliges en contra de la palabra no hay verdadera libertad. Entonces, hermanos, quiero volver a hacer la pregunta para ti y para mí. ¿Por qué no resistimos tanto a la autoridad del gobierno de Dios? Una respuesta rápida a través de todo lo que ya dijimos es porque somos rebeldes por naturaleza y creemos que nosotros sabemos mejor lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Estás viviendo en el reino de Cristo como si trajeras una camisa de fuerza que te quieres quitar? ¿Estás viviendo cerca de Dios, cerca de su palabra, cerca de la iglesia, pero parece que estás enojada con una camiseta de fuerza que quisieras quitarte, no te gusta? Todo el tiempo estás peleándote con Dios, todo el tiempo estás peleándote con la palabra, todo el tiempo estás cuestionando lo que dice la palabra. Ojo, y con esto no estoy diciendo que cuestiones lo que diga yo. Claro que puedes cuestionar lo que digo yo, porque si yo digo algo que no está en la palabra, claro que me puedes cuestionar y deberías cuestionarme. Porque no estamos aquí para escuchar lo que piensa alguien. Estamos aquí para abrir la palabra de Dios y ver lo que la palabra de Dios dice. Pero muchas veces los retos que tenemos delante o la tentación que tenemos delante es que estamos tratando de no aceptar la autoridad de Dios sobre nosotros. Porque pensamos que es una camisa de fuerza. Pero, hermanos, amigos, la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas a través de su palabra no es una camisa de fuerza, es una bendición. Por eso el Salmo termina diciendo, después de que dice todo esto, lo que va a hacer el Hijo de Dios, el Rey Mesías, termina esta declaración: cuán bienaventurados son aquellos en los que en Él se refugian. Si yo leo este Salmo y termino diciendo, ay, ¿por qué tengo que sujetarme a Dios? No entendimos el Salmo. Porque la forma en la que el salmista está tratando de que terminemos de leer este salmo e incluso cantarlo en su tiempo, era diciendo, es cierto, estar bajo la autoridad del rey, estar bajo la autoridad de Dios es una bendición y es una dicha. Son bienaventurados los que se refugian en la autoridad del rey. Y ahora te quiero responder, ¿cuál es el plan de Dios para ejercer esta autoridad? ¿Cuál es el plan de Dios para ejercer esta autoridad en todas las naciones? Y fíjate lo que dice el 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Es una imagen bien bonita porque es como Dios en su trono,
con toda autoridad, que ve que las personas o los reyes aquí de un reino chiquito están diciendo, no, yo quiero quitar las cadenas de mí, yo quiero quitar las cuerdas de ese Dios. Y es como Dios en su trono como diciendo, no va por ahí, campeón. No pueden. Es absurdo lo que tratan de hacer. No hagan eso. Es un poco parecido. Yo recuerdo que a Caleb, mi hijo, no le gustaba ir en el car seat cuando estaba chiquito. Y recuerdo que cuando era hora de subir a Caleb en el car seat, Caleb se ponía como tabla hacia atrás y no dejaba que yo lo sentara. Entonces me daba ternura porque era un niño de 2 años, 3 años. Entonces yo lo agarraba y jugaba y lo levantaba y le decía, hijo, algún día vas a ser más fuerte que yo y no te voy a poder cargar. Pero no es hoy. ¡Pah! Y lo doblaba. Y lo amarraba. Y Karine me regañaba porque jugaba así con él, pero es un poquito el análisis que está pasando aquí. ¿A qué le tiran los reyes de la tierra tratando de quitarse el gobierno de Dios sobre ellos? Es como Dios diciendo, no se puede, yo estoy sobre todas las cosas. Y se está burlando de ellos y está diciendo, y les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, que el plan de Dios para ejecutar su autoridad y su gobierno es consagrar a su propio rey. Ciertamente, dice el 7, anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y es interesante porque podríamos pensar que David es el que está diciendo y que está identificándose como el rey de Dios y al quien le van a ser heredadas todas las naciones. Pero si nos ponemos a pensar, aunque David fue el mejor rey que tuvo Israel, aunque David gobernó muchos reinos, el reino de David también fue limitado. Y no cumplió por completo este salmo o esta profecía que dice el texto. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 4, en el versículo 27 y 28, Pedro y Juan, tras ser arrestados y amenazados por sanar a un hombre y predicar a Cristo, Juan y Pedro citan el Salmo 2 en su oración y dicen, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y es interesante porque los apóstoles nos están diciendo que este salmo tiene su cumplimiento pleno en Cristo Jesús, quien vino a ejercer verdadera autoridad y quien fue el enviado de Dios para cumplir el juicio y el dominio y la autoridad para todas las naciones. Y esto es maravilloso porque tú y yo ya estuvimos trabajando y estudiando y escuchando predicaciones sobre todo el Evangelio de Marcos. Y si te acuerdas, todo el Evangelio de Marcos nos mostraba a Jesús como alguien que tiene autoridad para sanar, para echar fuera demonios, para predicar, para enseñar. Tiene autoridad para perdonar pecados. Se identificó como el Hijo del Hombre a quien le fue dada toda autoridad de todos los reinos de la tierra. Y Jesús vino a ser un siervo y a morir en la cruz del Calvario. Y todo este juicio que iba a haber para las naciones que se profetizó en el Antiguo Testamento, cuando llegamos al momento del día del Señor, si te recuerdas, cuando hubo tinieblas en la cruz de Cristo, en el momento de la crucifixión de Cristo, nos damos cuenta que quien murió no fueron los enemigos, sino quien murió fue el ungido de Dios. Porque en el plan de Dios, en la forma en la que él iba a ejercer esa autoridad, no era viniendo con una espada para cortar cabezas a todos. La forma en la que Dios nos mostró la autoridad de su ungido y de su Mesías fue muriendo en la cruz del Calvario. Eso es maravilloso. Porque si yo te planteo que mi intención o que mi deseo más profundo, raro, es que en México regresemos a una monarquía, qué miedo, ¿verdad? ¿A quién pondrías de rey? ¿A cuál de los que andan ahorita por ahí? No quisiéramos poner a nadie de rey en México, te aseguro. Pero ¿pondrías de rey a Jesús, el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz del Calvario para salvarte?
Y si dices que sí, digo, qué bueno, buena respuesta, pero no necesitamos ponerlo porque Él es Rey. Y Él es el plan de Dios, que envió a su Hijo a nacer en Belén, a trascender la historia, a transformar la historia de la humanidad. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios para ejercer dominio sobre todas las naciones fue enviar a su Hijo Jesucristo. Y a diferencia de David, a Cristo le fueron dadas todas las naciones. Y es maravilloso porque leíamos Apocalipsis 11 hace un momento. Y en Apocalipsis 11 vimos cómo decía que ese reino esperado de David ya estaba corriendo. El reino esperado ya estaba sucediendo. El reino de Cristo ya está sucediendo y eso es maravilloso porque puedes ir a muchos lugares, a otros países, ir a una iglesia que realmente cree en la palabra y crees cristiana y te das cuenta que se parecen mucho a ti. Son diferentes porque tienen culturas diferentes, aún aquí en Estados Unidos, pero somos iguales. Creemos en el reino de Cristo. No están mis hermanos de Cuba hoy, pero la última vez que fui a Cuba, que fue en el 24, se me quebró el corazón al estar en la reunión y los hermanos de Cuba estaban en un lugar lleno y estábamos cantando y la gente estaba cantando con tanta fuerza y con tantas ganas una canción que decía: tú eres nuestro rey, tú eres justo y tú gobiernas el mundo con rectitud. Yo no lo podía cantar, yo estaba con la piel erizada. Porque ante un gobierno tan injusto y tan terrible, y nunca olvidemos orar por nuestros hermanos en Cuba, el que el pueblo de Dios se viera no como parte de ese reino o ese estado cubano, sino que se viera como parte del reino eterno, confiando en las promesas de Dios, fue algo maravilloso estar ahí. Pero sabes, esa es una declaración que podemos decir todos, aún en las quejas que tú y yo tenemos del gobierno mexicano. Que las quejas no vayan más allá que el agradecimiento porque a pesar de vivir en este mundo caído, pertenecemos a otro reino y seguimos a un rey que es verdaderamente bueno y Él sabe lo que hace con su mundo. Y Él sabe cuándo determina sus juicios para este mundo. Porque lo último que quiero decirte de esta sección es que la primera vez que vino este rey ungido, la primera vez que vino a morir en la cruz del Calvario. Pero la siguiente vez que venga Cristo en su vuelta, en su segunda venida, ya no lo hará con una cruz, sino lo hará con una espada y con juicio. Y te aseguro que Él va a venir a ajustar cuentas con todos los reinos del mundo. No importa si fue capitalista, comunista, monárquico, si fue una mezcla, si les fue bien, si les fue mal, Él va a venir a ajustar cuentas contra todos los reinos de este mundo. Dice Apocalipsis 12. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz a un varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Esta imagen que nos presenta Juan en el Apocalipsis es justamente a este dragón que es un símbolo de Satanás, que está buscando amedrentar y detener que el Mesías, que el Hijo de Dios venga. Pero dice la Escritura, dice Juan, nos recuerda que el Hijo de Dios nació y este hijo varón era el que iba a regir a todas las naciones. Se está refiriendo a Cristo y le está recordando a la iglesia a través de esta imagen que aunque los reinos y aunque Satanás estén tratando de amedrentar a la iglesia del Señor y lo van a seguir haciendo, no pasa nada porque Cristo ha vencido. Y Cristo ha vencido a Satanás. Podemos tener esperanza de que la autoridad del rey que tenemos tiene verdadera autoridad. No confiamos en un rey que no tiene autoridad. Jesús calmó la tempestad. Jesús, con solo hablar, hacía que las personas fueran sanadas. Algunos solamente tocándolo. Él tiene verdadera autoridad.
No sé si te acuerdas, pero cuando empezó un poquito la tensión entre Estados Unidos y Medio Oriente, recientemente, que comenzaron otra vez las tensiones políticas de guerra y de todo esto que está pasando y que sigue pasando, hubo muchos memes en internet que decían, iraníes, Estados Unidos es aquí arriba, nosotros estamos acá abajo, no se vayan a equivocar. Como diciendo, México, no se metan con México porque no tenemos forma de responder. O sea, si nos llega algo acá, pues simplemente nos va a pegar, pero no vamos a poder responder, no tenemos armamento nuclear. De Cristo no podemos decir eso. De Cristo podemos levantar la frente y decir a los que tratan de amedrentarnos, está bien, porque tenemos un rey que reina y tiene autoridad sobre todas las cosas. Y ni la muerte nos puede separar de su amor. Y aunque estemos muertos, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y tenemos una esperanza superior a cualquier reino. Tenemos prestaciones mayores a las de la ley, se los aseguro. Tenemos una esperanza y un gozo eterno porque Cristo ha vencido en la cruz del Calvario y Él nos promete, y sabemos que su promesa es verdadera, que cuando Él regrese seremos resucitados y viviremos con Él en su reino para siempre. Pero esta segunda vez que venga, dice el texto en Apocalipsis 19, 11 al 16, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro, como decía el Salmo, ¿te acuerdas? Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, finalmente la historia termina la historia del mundo termina con Cristo regresando y aplicando su justicia para todas las personas. Algún día Él va a venir y con su palabra, con el poder de su palabra, con la espada que sale de su boca, que es la palabra del Señor, Él va a venir a rendir, a que todos rindamos cuentas ante Él. Y les digo algo, cuando eso pase, cuán bienaventurado fue aquel que se refugió en su autoridad. ¿Te das cuenta? Ahora puedes entender la siguiente parte del Salmo en el versículo 10. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, que dice, adoren al Señor con reverencia. Y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Antes de que comiences a pensar en el tema del regreso de Cristo y en su juicio final y que Él viene a juzgar las naciones, que digas, pero es que eso no está bien, debería ser de otra manera. Recuerda, nosotros no somos los que dictaminamos lo que está bien y lo que está mal. Y te aseguro que tú no quieres creer ni confiar ni en un gobierno, ni en un rey, ni en un emperador, ni en nadie que no ejerza justicia sobre la maldad en el mundo. De hecho, es lo que más prometen, seguridad. Y créeme, quien va a traer verdadera seguridad al final del tiempo va a ser nuestro Rey Jesús. ¿Qué tenemos que hacer mientras tanto? ¿A qué nos está invitando el Salmo? Número 1, no vivas la vida cristiana como una camisa de fuerza. Si tú estás viviendo la vida cristiana como diciendo, es que Dios quiere que haga esto, pero yo no quiero, pero en eso no hay gozo, no hay bendición, no hay nada de lo que el Señor está prometiendo en este salmo. Solamente hay frustración y pleito. No vivas peleándote con Dios todo el tiempo. Él es bueno. Él no es como nuestros gobernantes. Él no es como los reyes que han existido. Él es un rey bueno y misericordioso con nosotros. Él sabe pastorearnos, como le decía el pastor Yair hace 2 semanas. Dios sabe pastorear a su pueblo. Él nos conduce de la manera correcta. Pero, número 2, hermanos, realmente tenemos que aprender y mejorar nuestra expresión de adoración al Señor. Porque cuando adoramos el nombre de Dios y expresamos con nuestro canto, con nuestra adoración, con nuestra alma, que estamos seguros bajo su gobierno, bajo su refugio, bajo su juicio,
Y a pesar de que no nos sintamos muy bien hoy o que no nos lo sintamos así hoy, les aseguro que esa expresión de adoración es una expresión que viene del discernimiento que está demandando el Salmo. Fíjate, el versículo 10 le dice a los reyes, muestren discernimiento. Es decir, piensen bien, interioricen adecuadamente la verdad de que Él es el Rey que gobierna con autoridad sobre todas las cosas. Y después de que lo interioricen bien, reciban amonestación y adoren al Señor con reverencia. Después dice, y alégrense con temblor, honren al Hijo. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y eso es maravilloso, porque si tú realmente has venido a Cristo con fe, arrepentido de tus pecados, creyendo en Él con todo tu corazón, te estás refugiando en la autoridad de este Rey. Y estás seguro, y eres dichoso, y es mejor que estar en cualquier otro reino terrenal. No importa qué, no importa cómo, no importa lo que siempre hablamos con los que vienen a México y nos reímos un poco de ellos. No importa que en otro lado paguen menos impuestos y aquí paguemos un montón. Nosotros estamos en un reino mejor y Él cuida de nosotros a pesar de los malos gobiernos y a pesar de los malos reinos. Así que en las decisiones de tu vida donde tienes autoridad, donde ejerces autoridad con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo, donde quiera que estés ejerciendo tu autoridad, recuerda que esa autoridad debe ser ejercida a la luz de la autoridad de Dios y de su palabra. No vivas la vida cristiana como una camiseta de fuerza. El gobierno y la autoridad de Dios sobre nuestras vidas es algo maravilloso. Es algo que trae bendición, es algo que trae paz y es algo que trae seguridad. Hermanas que están aquí, la autoridad que Dios ha delegado a los hombres para cuidarles y para protegerles es una bendición. No debería ser una carga para ti entender eso. Aún y con todos los defectos que tenemos nosotros como esposos. Aún y que de repente se nos escapan un montón de cosas. Esa autoridad que Dios ha delegado para cuidar a la familia en los esposos es una bendición. Y esposos, tienes que recordar que ese es tu papel, cuidar a tu familia. Y que Dios te va a pedir cuentas sobre eso. Y que tienes que ejercer esa autoridad de acuerdo a la palabra de Dios para cumplir los propósitos del Señor. Muchachos que están aquí, que son hijos y que ya entienden bien todo este asunto, honren la autoridad de sus padres. Ellos son un regalo maravilloso de Dios para ustedes, que los cuidan y los protegen y los guían. Y son la expresión de amor más grande que tú puedes tener de parte de Dios. Ojo, tus papás también se equivocan. Hay veces que nos enojamos de más. Hay veces que castigamos de más. Pero aún así, mira a tus padres como una autoridad delegada por Dios, quien te ama y quien reina sobre todas las cosas. Y los demás, Pablo nos insta a ver las autoridades del gobierno y a orar por ellas para que podamos vivir quieta y reposadamente. No hagamos de la política nuestra religión, ni hagamos de la política nuestra confianza. Así que no importa tu partido político, no trates de convencer a nadie de que tu partido político es el mejor. Invierte ese tiempo en convencer y en compartir el evangelio con otros, porque de Cristo, del reinado de Cristo, de ese podemos decir que es el mejor y que no hay otro como Él. Y es el único reino por el cual vale la pena desgastarse por completo para invitar a otros a creer y a confiar en nuestro Rey Jesús. Hermanos, bienaventurados los que se refugian en la autoridad del Rey Jesús. Oramos. Padre, gracias por tu salvación en Cristo. Gracias porque ahora podemos ver tus juicios a la luz de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sabemos que la forma en la que tú ejecutaste tu plan para juzgar a las naciones fue primero haciendo que tu Hijo, el Rey prometido, cargara con todo nuestro pecado para salvarnos y para ser un reino de sacerdotes y de reyes. Gracias por eso, porque con tu cruz nos compraste, nos salvaste y nos hiciste una nueva nación que está por todos lados en el mundo, una nación que demuestra que este salmo se cumplió. Toda tribu, toda lengua, toda nación
ahora puede confesar tu nombre. Ayúdanos, Señor, también a enrolarnos en la misión de que el Evangelio se predique en muchos otros lugares donde aún no conocen de tu Evangelio. Pero sobre todas las cosas, Señor, ruego con todo mi corazón que permitas que los hermanos que estamos aquí no vivamos la vida cristiana como tener una camisa de fuerza de la cual nos queremos deshacer. Cualquiera que sea el área, Señor, en la que mis hermanos o mis hermanas estén lidiando o batallando, siendo tentados a desobedecerte, a no actuar de acuerdo a tu evangelio, a no vivir de acuerdo a lo que ellos han sabido y conocen de tu evangelio. Yo te quiero rogar que tu Espíritu Santo les recuerde que sujetarnos a tu autoridad y a tu palabra es el mayor bien para nosotros. Que tu palabra es la verdad, que tu palabra restaura el alma, que tu palabra es deliciosa, que tu palabra es más valiosa que el oro y que el oro fino, que el oro molido, Señor. Y que tu palabra también es dulce para nosotros. Así que en cualquier área que mis hermanos hombres estén lidiando y batallando con sujetarse a tu palabra, quiero rogar que tu Espíritu Santo les fortalezca recordándoles esta gran verdad, que somos bienaventurados todos aquellos que nos refugiamos en tu autoridad. Si a mis hermanas, Señor, está siendo una tentación fuerte desobedecer tu palabra, vivir quebrantando tu palabra en algo que ellas bien saben que no deben hacer, yo te quiero rogar, Padre, que tu Espíritu Santo de igual manera les recuerde esta verdad. Es bienaventurado y es bien dichoso estar refugiados bajo tu autoridad. Guía a tu iglesia, Señor, a vivir en tu salvación, a vivir en tu evangelio, a vivir de acuerdo a tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y con tu palabra, Señor, nos has salvado, nos has limpiado, y al obedecer tu palabra es que podemos estar seguros que estamos bajo tu autoridad y bajo tu reino. Cuídanos, Señor. Sosténnos en tu gracia y en tu misericordia. Y por los méritos de Cristo oramos. Amén.